Umbrales, la voz de las palabras. Desde nuestra América Online Radio, emisora que transmite desde Indiana, Estados Unidos, cada martes cuando el reloj marca las 8 p.m., estamos en sintonía. Soy Ailén Galás y me alegra profundamente que una semana más podamos encontrarnos alrededor de aquello que nos reúne desde siempre, las palabras. Hay quienes piensan que los libros son únicamente objetos que descansan sobre una estantería. Sin embargo, quienes amamos la literatura sabemos que un libro nunca permanece inmóvil. Viaja con nosotros, nos acompaña en distintas etapas de la vida y cada vez que regresamos a él, descubrimos algo que antes no habíamos visto. Quizás esa sea la magia de la buena literatura. Los libros cambian porque nosotros cambiamos. El mismo poema que leímos hace 10 años puede decirnos hoy algo completamente distinto. Un cuento que pasó inadvertido en otro momento puede convertirse de pronto en un espejo. Y una novela puede ofrecernos respuestas a preguntas que aún no sabíamos formular. Por eso existe este programa, porque creemos que la literatura no pertenece únicamente a las bibliotecas ni a las aulas. También pertenece a la conversación, a la memoria y a la voz. Cada martes abrimos este espacio para acercarnos a escritores de diferentes épocas, estilos y lugares. Algunos serán nombres ampliamente conocidos, otros quizá lo descubramos juntos por primera vez. Pero todos tienen algo en común. Escribieron con la esperanza de que algún día alguien encontrara sentido en sus palabras. Y esa esperanza sigue cumpliéndose cada vez que abrimos un libro. Hoy recorreremos nuevos textos, escucharemos nuevas voces y volveremos a comprobar que la literatura continúa siendo una de las formas más profundas de comprender la condición humana. Si hoy nos escuchan por primera vez, sean bienvenidos. Y si ya estuvieran con nosotros en las emisiones anteriores, gracias por regresar. Su compañía convierte este espacio en una comunidad de lectores que, aunque estén separados por la distancia, se encuentran cada semana en un mismo lugar, la literatura. Así que los invito a dejar por un momento las preocupaciones del día. Respiren, escuchen, permitan que las palabras hagan su trabajo, porque aquí, cada martes, las palabras dejan el papel para convertirse en voz. Bienvenidos. Comencemos. Y comenzamos esta primera sección de lecturas en voz con Florencio Cisneros, autor, poeta mexicano. La primera lectura corresponde al título Mujer rota. Lo amé como no creí poder amar, como deberían prohibir hacerlo, sin dejar nada al azar, sin darme cuenta del principio, sin esperar nunca el final. Lo amé como solo una mujer rota puede amar, cuidando todas sus partes, todo su tiempo, cuidando sus esperanzas y su andar, entregando mis pedazos en sus manos grandes de alfarero. Lo amé, y no es queja, él me amó, me entregó su amor sincero, me reparó los rotos, me hizo sentirme deseada, amada, me enseñó a darme el valor que hoy sé que tengo. Me sentí completa, lo amé, y él se fue a donde yo no le debo seguir, donde algún día lo volveré a ver, pero hoy me toca seguir y es duro. Es duro no porque no pueda hacerlo sola, es duro porque me falta su abrazo, porque sé que quizá vuelva a amar,
pero ya no será lo mismo. Lo amé y hoy sigo amando su recuerdo, pero ya no está. Y eso es lo que es duro. Es duro saber que hoy, además de estar rota otra vez, ahora me falta un pedazo. Él. Próximo título, se murió de amor. A Pedro no lo mató un infarto. No fue esa vena reventada que dicen los doctores. No, Pedro se murió de esperas. Se le acumularon en la sangre y le reventaron el corazón. A Pedro se le coagularon los te quiero, que no podía pronunciar, y le hicieron un trombo entre el alma y las ganas, que se le complicó con los besos podridos que no pudo dar. Fue una intención de ilusiones necrosadas, a las que se había llevado a la chingada ya hace mucho. No había mucho que hacer por él. Cuando uno se enamora tan fácil, está propenso a morir de esa manera. A Pedro nadie lo quiso velar. Todos se fueron de la casa mortuoria cuando las flores se llenaron de mariposas amarillas que salían de su ataúd. Todos teníamos miedo de enfermar, de lo mismo que el pobre Pedro. Todos teníamos miedo de morir de amor. A Pedro nadie lo quiso enterrar. Lo dejaron en medio del bosque y su caja se hizo árbol y su cuerpo flores. Dicen que eso pasa con los que se mueren así, de ese mal que muchos padecen, pero a pocos mata. Pero Pedro, él sí murió de amor. Nuevo título, A falta de mejor cosa. A falta de mejor cosa se quedó con él y sus manías. No es que fuera poco, pero no era el príncipe del cuento. Le sobraban barbas y le faltaba plata. Le sobraban historias vergonzosas y le faltaban títulos en un papel. Era rey de sí mismo, pero dueño de nada. A falta de mejor cosa se quedó en el castillo de 3 piezas que él le ofrecía. Se instaló con sus maletas, que siendo solo 2, ocupaban más espacio en la casa que lo poco que él tenía. Se instaló sin desempacar sus sueños, los guardó al fondo de su neceser. A falta de un héroe, se entregó al hombre, a ese que desde que ella llegó a su vida, luchó contra las bestias que acechaban, con robarse su alegría. Se entregó a ese hombre que sin espada logró matar al dragón que la encerraba. A falta de caballero andante, le empezó a entregar el corazón a un mortal intrigante, al más simple de los hombres, al más amoroso de los simples. Le quitó las telaraña de los cuentos, la colmó de realidades bellas, de buenos días con besos, de buenas noches con caricias, de mañanas de café y noches de té con leche. A falta, según ella, de mejor cosa, terminó por abrazar el amor más grande que le podían dar, y le crecieron sueños nuevos, y botó el neceser lleno de sueños rancios sin desempacar. Se abrazó al hombre que le dio su vida, que se le ofreció entero, y ella lo amó a falta de mejor cosa. Nuevo título, Mi pequeño universo. Has tomado mi casa por asalto. Ya no reconozco sus rincones, sus paredes, sus puertas. Hasta las ventanas y el baño tienen otro aspecto. Cualquiera diría que la primavera se ha mudado aquí, que el Edén ha empezado a surgir de mi armario, donde quedó tu falda, a la que le crecen margaritas y tulipanes, y le revolotean las mariposas que se escapan de mi boca en mis ronquidos. Ahí es esa pared donde te recargaste con tus ojos adormecidos, viendo cómo destrozaba a Sabina con mi guitarra. Ahí, justo ahí, empieza a crecer un ciruelo junto a un rosal, a donde al parecer se han mudado unas hadas. Mi casa ya no es mía. La vida le brota a los objetos que has tocado. El asa de la cafetera es tan lleno de diminutos duendes que construyen un monumento a tus labios. Y ni hablar de la taza azul en la que tomaste tu café. Esa se ha convertido en un acuario donde festejan juntos delfines, sirenas y tritones. En el aire vuelan sobre pequeños unicornios unas mini valquirias
que van cosechando partículas de tu perfume y vienen a traerlo a mi nariz, donde lo estrellan sin piedad para seguir recordándolo. Solo una noche estuviste en mi casa y ya no es mía. Solo una noche y los espacios se han llenado, se han transformado, pero lo que más me asusta es el espejo. Cuando lo miro, me devuelve unos ojos distintos, transformados, dispersos, felices, pero con algo mío al fin. Fuera de eso, no reconozco nada más. La imagen del espejo está colonizada por ti y por la flora y fauna que has puesto en mí. Ahora solo me queda esperar a que llegues a poblar este pequeño universo mágico que ha nacido en ti. Ven, no te tardes, que todos tus ciudadanos te extrañamos. Ha sido Florencio Cisneros, escritor y poeta mexicano. Seguimos con Alexander Piñeiro, escritor, poeta talentosísimo cubano. El primer título, El verso deshecho, y versa así. Se deshacen mis versos en tu ausencia, y el poema se apaga lentamente. Se desdibuja el trazo de mi mente sin el calor sagrado de tu esencia. Te busco en la penumbra y en la impotencia de no tener tu sol en mi corriente. Derrumbas la estructura del presente y vuelve mi palabra una demencia. La tinta en el papel pierde sentido, se rompe la ilusión en un momento y el alma se me llena de quebranto. No queda nada de lo que he tejido, tan solo la ceniza de este viento que lleva hasta la nada todo el llanto. Poema del retorno. Volvida de tu sombra me dejó prisionero, al umbral del recuerdo que aún arde en mi memoria, y sentí que el pasado reclamaba su historia con la voz de un destino que jamás fue sincero. Volví y cada latido se volvió aventurero, persiguiendo tu nombre en la penumbra ilusoria, mas hallé solo un eco suspendido en la gloria de un amor que en mis manos se volvió ligero. Volví y en tu mirada descubrí la distancia que el tiempo fue sembrando con su lento veneno. Ya no había promesas, ni fervor, ni fragancia, solo un frío silencio que gastaba el terreno. Y al final comprendí que el retorno es engañoso. Se regresa a la puerta, pero no al mismo año. Título: Si mis letras habitaran en tu mente. Si mis letras habitaran en tu mente, recorrerían tu instinto más profundo. Serían el gemido que, fecundo, despierta en tu memoria lo latente. Bajarían del labio lentamente, como un rastro de fuego por el mundo, de tu piel, en un viaje sin segundo, donde el deseo nace y se hace fuente. Tocaría tu cuerpo, cada verso, buscando en el mapa de tu cintura el rincón más sagrado y más perverso, y en el clímax de tal arquitectura, mi verbo quedaría en ti disperso, bebiendo de tu cálida blancura. Ha sido Alexander Piñeiro, poeta, escritor cubano, para ustedes.
número 16 que transmite desde Nuestra América Online Radio para ustedes a la sección de poesía de párrafo por letra. Párrafo por letra, atmósfera literaria de la editorial Curva Dispuesta, que pone a merced de los escritores páginas para que éstos publiquen sus obras y reúnan en ello sus numerosos talentos, no solo en poesía, en narrativa, de cualquier temática. Vamos a comenzar con Blanca Rosa Piñeiro. Si vas a amarme, hazlo ahora. He dejado el alma guardada en reposo, apoyada suavemente contra el quicio de la tarde, escuchando el crujido lento de las maderas y el peso de las horas que van cayendo sin hacer ruido. La puerta quedó entreabierta, solo un resquicio, el espacio exacto para que entre el viento o la sombra leve de tus pasos, si es que de verdad decides volver. No dejes que la prisa del mundo acumule polvo en el umbral, ni que el frío vaya apagando la brasa tibia que aún nos nombra. El amor es una fruta que exige la mesa puesta, un abrazo que no entiende de calendarios olvidados en los cajones. Si vas a amarme, hazlo ahora, mientras los latidos aún tienen prisa por alcanzarme, mientras la voz conserva su cauce y tus manos recuerdan la forma exacta de mi talle. No esperes a que se otoñe lo que siento, a que la memoria se llene de hojas secas y el silencio termine por ocupar la casa. Ven hoy, que la luz del café todavía echa humo y el corazón sigue abierto de par en par. Ha sido Blanca Rosa Piñeiro, de Venezuela. Próximo título de la poeta Laura Santesteban Bellomo, de Uruguay. Pequeña escribiente. ¿Quién te ha creado tiempo de arte? ¿Es que existes realmente? ¿Me enseñaron a inventarte o fue explosión de mi mente? ¿Quién te ha inventado poesía, creando mundos con tu excelsa palabra? ¿De dónde vienes? ¿Qué musa te ha parido? Universo entero que letras labra. ¿Recuerdas aquellos hechos, tantas décadas atrás, que sembraron para siempre mi amor al arte, los libros y más? Evolución constante y compleja, porque no había más remedio, pero siempre estaba leyendo en todos los intermedios. Mi mundo se iba ampliando y percibía la eternidad con temor y complacencia ante tal inmensidad. Hay un pasado y un futuro que debo delimitar. Mi mente se nutrió tanto que me cuesta separar. Ya no me acuerdo de todo, me enojo con mi memoria, aunque sedimentos escritos quedan de mi particular y nutrida historia. Título Flores Marchitas, de Ada Yadira Páez, de México. Están ahí, inmóviles, clavadas en ese caucho, recibiendo un castigo inmerecido, como Jesucristo, pobres inocentes. Sus carnes pálidas, desgarradas por hierros lacerantes, arden sus heridas con el frío metal. Hace tiempo ya, olvidé la tarde en que florecientes fueron mensajeras de tu amor prohibido. Más pronto que tarde, su savia huyó, llevando rescoldos, cenizas de tu falso amor. Polvo. Solo serán polvo, como tus recuerdos. Llegó el momento de soltar amarras, empezar de nuevo, no mirar atrás. Título Caminamos Descalzos, de José Herd, México. Hay días en los que caminamos descalzos por el mundo, sin más escudo que la fe y sin más abrigo que la esperanza. Vamos sintiendo el tupir del sol, quemándonos los pies, como si la existencia nos recordara que estar vivos también duele. A veces el camino se vuelve un jardín de cristales rotos,
pedazos de sueños caídos, restos de promesas fingidas, fragmentos de todo y nada de aquello que alguna vez brilló y terminó hiriendo. Y aún así seguimos, porque incluso las piedras sin forma que lastiman nos enseñan la dureza del suelo que pisamos, nos recuerdan que cada herida es la prueba de que no nos hemos detenido. Caminamos heridos, sí, pero también con el corazón despierto, con las plantas del alma marcadas por las batallas enfrentadas, con cicatrices aún con dolor que aprendieron a contar historias, y con el espíritu terco empeñado en encontrar belleza aún entre el cerco de espinas. Porque la vida, aunque a veces tiene sabor a sangre y polvo, también guarda un paladar sagrado, el sabor de seguir adelante. Y en cada paso, aunque sea doloroso, en cada piedra clavada como estaca en el destino, nace una esperanza sensible e invencible, como una flor creciendo entre las ruinas, sin resquemor. Así caminamos, descalzos, vulnerables, humanos, pero llenos de esa luz terca que se niega a morir. Porque mientras exista esperanza, ningún camino, por más duro, será en vano en nuestra existencia. Título: Ejido a las 3, de Jefté Leija, de México. Solo los desquiciados están despiertos a estas horas, cuando hasta los vagabundos se hacen cama entre cobijas y bolsas de basura. Hace falta cierto tipo de locura para caminar en la penumbra y seguir andando este laberinto de asfalto, cuando ni los coches existen y los semáforos se vuelven meras sugerencias. Hace falta perder un tornillo para gastarse así las suelas sobre puentes olvidados, como espectros de la ciudad. Ya estábamos locos, amor mío. Es solo que ahora nadie podría distinguir entre mis alucinaciones y las tuyas. Título: El amor que siento por ti. Charly Larroa, de México. El amor que siento por ti es tan enorme como el universo. Cada mañana me has visto aquí, esperando que me vuelvas a regalar un beso. Si supieras que cuando camino por la ciudad comienzo a recordar la suavidad de tu piel y no olvido de tu sensualidad, las caricias que me regalaste en aquel hotel. Has de saber que me enamoré de tu mirar, aquella fiesta que te vi bailar con tus amigas sin parar y no dejabas de disfrutar. El amor que siento por ti es tan intenso como no te imaginas. Al Creador le pedí a mi lado que vuelvas. Diario le pido un deseo a Dios, que nos permita unir nuestro amor, un par de anillos para dos enamorados, y en la cama sentir el calor, dejándote llevar por tu seductor. A tu lado quisiera permanecer, aquellos labios a probar, hasta el amanecer juntos, al despertar. Pero sé que te tengo que olvidar, dejarte con tu inquilino, y me vas a ver llorar. Así es el destino. Ha sido la selección de Párrafo por Letra, revista literaria, para esta semana de poesía. Regresamos a nuestra sección sociocultural nuevamente desde el Ecuador con Pedro Pablo Gijón, empresario agrícola, amante del jazz y caballos de paso. Hoy vamos a dar lectura a su artículo semanal titulado La Mesa. Buscaba un artesano para fabricar una mesa, que sea especial, que sea fina,
Que su madera refleje belleza, durabilidad, tranquilidad, a la vez de generar placer estar cerca de ella. Que sea el artículo central de la casa. Por supuesto, además del artesano, era importante definir la madera, la especie que exprese todo lo que una mesa representa. En una investigación del Consulado General de Estados Unidos publicado en El Comercio Ecuatoriano de agosto de 1915, ya habla de la importancia de la explotación y exportación de las maderas, que de manera natural se producen en los bosques del Ecuador, en los diferentes pisos climáticos, y muestra una extensa e importante lista de maderas, muchos de cuyos nombres ya extintos por la explotación de bosques. Cabe recordar que la dura labor de corte y transportación de las maderas finas de la costa del Ecuador, desde tiempos de la colonia, se las debemos a los afros y montubios, quienes con machete en mano para desbrozar, escopeta para cacería de sus alimentos, sal para conservar la carne, cigarros para ahuyentar los insectos y momentos de tertulia, se abrieron paso en las selvas boscosas para tumbar la madera preciosa y luego de despejar los bosques, sembrar cacao y arroz. Llegaba el preciado corte a ciudades como Manta y Guayaquil, formando grandes balsas transportadas por los ríos para ser comercializada a catalanes, italianos o alemanes llegados por el atractivo comercio y exportación de madera. Luego los grandes incendios de Guayaquil, como el de octubre de 1896, la construcción del ferrocarril a partir del año 1897, demandó gran cantidad de madera para reconstruir los edificios de madera y para los durmientes de las rieles, ocasionando desde aquellos años una peligrosa deforestación de los bosques. Conversaba con mi amigo y tocayo ingeniero Pablo Novoa, quien durante su gestión como funcionario público logró elevar a ley del Estado la forestación y deforestación, acompañado con atractivos planes de producción y explotación forestal. Analizábamos las cifras oficiales del Banco Central del Ecuador en un lapso de 10 años, donde demuestran la importancia de esta actividad agropecuaria y el desarrollo como producto exportable al año 2005, 215.000 toneladas métricas, aumentando gradualmente hasta el año 2015 a 386.000 toneladas métricas. Elegí la madera del roble por cumplir con mis requerimientos para mi mesa, donde la familia se reúna a compartir la provisión, donde mis padres bendigan mi simiente, donde mis hijos sueñen y proyecten sus planes, donde mis amigos, hermanos de la vida, rían y bromeen. Que sea la mesa territorio neutral donde sentir paz. Escrito por Pedro Pablo Gijón Ochoa desde el Ecuador. Ya entrando en la segunda mitad de nuestro programa, La Voz de las Palabras, que se transmite desde Indiana, Estados Unidos, por la emisora Nuestra América Online Radio, venimos con dos propuestas de lecturas. La primera, Una vida cualquiera, del autor Sergio Amaya Santamaría, publicado por la editorial Cuba Dispuesta, y a continuación les leo la sinopsis. Chucho nace en la indigencia extrema y es vendido por su madre, drogadicta, a una explotadora que lo obliga a pedir limosna. A pesar de los abusos, el niño demuestra una honradez inquebrantable. Ya en la juventud, aprende a leer de forma autodidacta, vendiendo diarios, y adopta una identidad ficticia con fuerza expresiva: Jesús Esquerra y Santa Cruz. Su vida cambia gracias al apoyo del padre Teo,
un sacerdote que lo protege desde la infancia. Tras un acto de honestidad al devolver una valiosa moneda de plata oculta en ropa donada, Chucho conoce al dueño de la moneda, un abogado influyente que no acepta la devolución de la onza Troy y lo ayuda a obtener su identidad legal como ciudadano mexicano. Paralelamente se enamora de Aurora y se une a la comunidad de su suegro para construir un hogar propio. Deja atrás los tubos debajo de los puentes. Con el tiempo, Chucho consolida su superación al emplearse en un taller de joyería religiosa, forman una familia y alcanza la paz y estabilidad que la vida le negó al nacer. Una vida cualquiera del autor Sergio Amaya Santamaría. Lo pueden obtener en el catálogo de libros de la editorial Curva Dispuesta. Verónica Bernal, poeta, escritora y maestra española. Se dice de sí misma: soy una persona nostálgica. Siempre lo fui. Hay quienes piensan que la nostalgia es tristeza vestida con un atuendo elegante, pero yo no lo vivo así. Mis días transcurren entre ilusiones, esperanzas y miras al horizonte futuro, pero también con una mano enlazada a los días ya pasados. Son recuerdos vivos, no con tintes negros. De Verónica Bernal tengo el placer de leerles poesía y luego comentarles sobre su novela El color de las adelfas. Primer título de poesía: La gran contienda, a la guerra. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién es quien ha empezado? Se entremezcla el presente con el hacer del pasado para justificar esa sangre que veo en aquel amado. Desde las masas y espadas, las hachas y el cuerpo a cuerpo, el ser humano no cesa de evolucionar en inventos que quiten la vida y el alma, dejando en un suelo entristecido el abrazo de sus muertos. El llanto ahogado en silencio de los que lloramos de lejos no sirve para aliviar a quien no sabe mañana lo que el horror le hablará entre gritos y lamentos. Y de ellos, ¿qué me dices? De los que matan ganando, de quienes dan muerte al otro desde diferente bando y oran mientras a sus hijos miran y están arrullando, creyendo que los defienden de un presente o de futuro llegando. Mas aquello no comprendo, que derramar sangre requiera defender un pasado que ya a la espalda nos queda. Y es solo un orgullo vano el que hace a esa espada alzarse, asesina en las manos. Victoria, culpa, orgullo, perturbación, emociones que se mezclan en la guerra, por sol que es terreno, es dinero, es estatus. Motivo para que, en desafortunada decisión, se estime que cubrir al hermano con la capa de la muerte es la mejor opción. Y si forja el herrero la cultura de la paz, la calienta y la templa, y si luchamos todos por cultivar corazones que no barajen las guerras como posibles opciones, sería un todos implicado y ganador, porque esa es la gran contienda, decidir entre la paz o la guerra. Título: En las manos de un niño, a la infancia. Como fábricas de ilusiones nuevas para ti, hijo, y para mí al verte, son tus manos inocentes. Todo cuanto ven, exploran con ese mirar valiente, que el despertar de tu mente inquieta se activa en ti, obediente. Me dejo yo deslumbrar por esa luz que irradias al tocar aquellas flores, o en ese mirar la libélula que has cogido con cautela y que te quieres llevar con tus manos cuidar.
No son partes de tu cuerpo, sino parte de tu andar. Aunque ellas no pisen suelo, esas manos te dirigen a viajar e indagar mundos reales y no tanto. Tu magia está en crear otros sitios y lugares que sé que no existirán, salvo en tu mente y tus manos. Exploras con la fragilidad de quien no teme a la vida porque acaba de empezar. Ay, en las manos de un niño quisiera yo estar. Título: Hilos de la vejez. A esa etapa del camino. Tiempo vuelto hilo de seda, casi imperceptible al tacto, luz que no aprecia a quien olvida lo eterno de cada acto. Hilo de plata en su pelo, fragilidad de un cuerpo delicado, acero que fuera en sus años templo fuerte y valorado. Hilo fino de un suspiro, latido a la vida hilvanado, días que fueron fugaces y hoy son alma y legado. Hilo de lana, tejer de historias, que abraza y abriga nuestro ayer, madeja enredada en recuerdos con nudos y roces de ser. Puntadas que el tiempo desata, retales en un descoser, vida que estaba cosida con mil mañanas por hacer. Hilo de cometa que asciende poco a poco hacia los cielos, tan lejos en su propio mundo, falto de amparo y consuelo. Hilo de puente suspendido entre quien fue y quien es. Qué poco queda de aquello al habitar la vejez. Un día vemos lo bello, al otro dejamos de ver. Continuamos con Verónica Bernal, poeta, escritora, maestra española. En este momento les voy a dar lectura al título Aquello que imaginé, un texto publicado en la revista Párrafo por Letra. Un joven sentado frente a otro comparten mesa en el restaurante de un hotel. Los observo. Están cenando, disfrutando del buffet libre. Alrededor, el murmullo de la sala, el sonido de los cubiertos y el vaivén de la gente crean un ruido de fondo que, en su mesa, se transforma en un vacío denso. Capta mi atención la expresión triste de uno de ellos. Denota malestar. Me da la impresión de que se encuentra incómodo, como si habitara un espacio donde ya no cabe. Su compañero, que parece ajeno a todo, cena mientras mira su teléfono móvil sin cesar, sin alteraciones con su alrededor. Está sumergido en la más absoluta y aparente tranquilidad, atrapado en una pantalla que brilla más que la conversación que no tienen. Me da la sensación de que tienen una relación íntima. Juraría que son pareja. Precisamente por eso duele verlos. No hay mayor distancia que la de dos personas que se quieren o se quisieron y ya no saben cómo hablarse. El joven de expresión triste mira de reojo a su compañero. La indiferencia de éste le está haciendo daño. Un daño invisible pero profundo. Aunque a mí me parece verlo, y es que la naturaleza pone en nuestros ojos, en nuestro mirar, lo que estamos pensando. Estoy segura de que es así, aunque tal vez me esté precipitando. Pero no lo creo. La intuición rara vez se equivoca si la sabes interpretar. Los miro. Sigo observando. No es una expresión de enfado. No hay rabia ni reproche en su rostro. Más bien es pena, una pena honda por lo que tiene a su lado y que,
Al mismo tiempo, siente tan lejano. Es la tristeza de asumir la soledad estando acompañado. Apenas come. El plato se enfría mientras el tiempo parece congelarse en esa mesa. Tan solo mira a su compañero, de reojo, disimulando, buscando quizá un destello de atención, una mirada de vuelta que nunca llega. No dice nada. Prefiere el silencio a mendigar una palabra, y así, en silencio, asfixiante, transcurre la cena hasta que se van, dejando tras de sí una mesa vacía y una certeza amarga. O simplemente fue aquello que imaginé. Verónica Bernal nos muestra cuánto las palabras pueden describir la imaginación, su imaginación versus la realidad que dos personas en un restaurante estaban experimentando. Y eso es lo que sucede entre letras. Continuamos con más. El color de las adelfas de Verónica Bernal es una novela que enlate con las emociones más profundas. Un relato que toca el alma mientras explora la fragilidad y la fuerza que conviven en el ser humano. Irene y Ana, hermanas gemelas unidas por un vínculo tan poderoso como complejo, enfrentan juntas un pasado cargado de pérdidas, culpas y silencios, en un escenario donde la belleza de las adelfas contrasta con su veneno. Las protagonistas nos llevan por un camino emocional que transita entre la culpa, la redención y el amor incondicional. ¿Hasta dónde llegarías por proteger a quien amas? Con una escritura íntima y reveladora, Verónica Bernal García nos invita a reflexionar sobre las heridas que todos llevamos dentro, el poder transformador de nuestras decisiones y la posibilidad de construir una vida más plena, incluso tras los episodios más oscuros. El color de las adelfas es una historia que inspira, sacude y deja una marca imborrable en el corazón de quien se atreve a adentrarse en ella. A continuación, y en los minutos finales del programa, les voy a leer el fragmento número 1 que la autora me permitió dar lectura para ustedes. Llevaba algunas horas allí de pie, solo mirando, solo pensando. Pese a que el frío de la noche iba dejando paso a una madrugada helada, no dejaba de sudar y eso hacía que me escocieran los ojos. El rímel corría negro sobre mis mejillas, tiñendo el cuello de mi camisa y algo más. Una diminuta gota color azabache cayó al suelo. La miré y con la puntera de mis deportivas y un poco de tierra, la hice desaparecer. Todavía era pronto y el cuerpo aún no se había enfriado, pero se aclimataba a la temperatura ambiente mucho mejor que yo. En unas horas comenzaría el rigor mortis, de lo primero que te enseñan en la universidad, y todo sería aún más complicado. Me costaría moverlo, aunque aún no había decidido nada al respecto. Me levanté y sentí un repentino mareo que me hizo vomitar. Por suerte, alcancé a alejarme un par de pasos antes de hacerlo. La noche sucumbía al silencio, un silencio absoluto a través del cual podía oír cualquier sonido a kilómetros. Un silencio que no se atrevía a decir nada, que estaba muy pendiente de lo que yo hacía, que no me quería desconcentrar y que esperaba pacientemente a que me recuperara. Me sentía realmente mal. No era mi conciencia, era mi estómago. Lo notaba muy revuelto. Me senté sobre una piedra y me esforcé por tranquilizarme.
Absorta en un único pensamiento, no me di cuenta del tiempo transcurrido. Había dejado de sudar y hacía ya un rato que sentía frío. No sé cuánto tiempo pasó, pero fue el suficiente para ver que la situación no se había solucionado sola y que no lo haría. Oí algo. Parecía un ligero gemido, algo grave, pero muy débil. Me inquietó, como si el conjunto de todo lo que me rodeara no lo hiciera ya lo suficiente. El sonido procedía de aquel hombre. Eran sus cuerdas vocales junto a algún gas secretado. En ocasiones los cadáveres gritan o gimen. Lo sabía de sobra, pero aquello me estremeció, hasta un punto que no pude soportar. Estoy acostumbrada a ese sonido, pero aquel escenario era muy diferente. Estaba sola allí, a poca luz, ahogándome en mi culpa y haciéndome cada vez más pequeña ante mi miedo. Un miedo que, si no lo controlaba, derivaría en pánico. Tenía que pensar y ahí se los dejo. Es un fragmento de la novela de Verónica Bernal, El color de las adelfas. Teniendo con ustedes el fragmento número 2, dice así. Mi hermano Fran, que en gloria esté, también sufrió mucho por todo ello. Él era el mayor de los tres y siempre intentó hacer lo que consideraba más acorde a ese rango. Cuando Ana y yo nos fuimos, decidió por conciencia no dejar sola a mi madre. Desde un principio, doctor, Frank renunció a formar su propia familia y se resignó al autoritarismo y control que mamá comenzó a practicar una vez se quedaron los dos solos. Consideraba que irse de casa era, pese a todo, ser desagradecido con ella, esa madre que le había dado la vida y a la que le debía el estar aquí. Una deuda de por vida. Fran era de esas personas que piensan que deben pagar a sus progenitores por traerlos al mundo, independientemente del trato recibido después. Que todo queda por debajo del hecho de que te hayan dado la vida, pese a que lo hicieran por deseo propio y por la necesidad de experimentar qué es ser padre, como suele ser lo habitual. Si lo prefieres, en la mayoría de los casos por un deseo de dar amor, ¿por qué no? De cualquier modo, es una decisión en la que el futuro ser humano no interviene. Mi hermano pensaba que, de alguna manera, hay que agradecerles que te hayan dado la vida y que te cuiden después. En fin, así pensaba mi hermano. No hay sacrificio más digno y obligado que el que se hace por unos padres. Yo no estaba del todo de acuerdo. Si optas por engendrar una nueva vida, estás en la obligación de cuidarla lo mejor que puedas. Esa es más bien mi opinión. Pero tampoco me molesté, jamás, en rebatir la suya. El agradecimiento es importante, sea cual sea el vínculo entre las personas, pero no se debe exigir que el modo de dar las gracias sea sacrificar tu propia vida complaciendo toda una enorme lista de caprichos ajenos. Fragmento número 2 del color de las adelfas. Lectura de esta novela recomendada en este programa, La voz de las palabras de Umbrales para Nuestra América Online Radio. Transitando por los minutos finales del programa, doy lectura a la poesía de Lorena Páez de México. Cada amanecer es una oportunidad que te da vida.
Respiras consciente de que depende de ti aprovecharla. ¿Cómo lo asumirás? El entusiasmo va por delante. Decidida a arriesgar y no claudicar, tomas lo que viene con ánimo de darle una buena cara a cada momento por duro que sea. Muchas veces dudas, sigues adelante, eligiendo las palabras que te permitan ponerte en otros zapatos. El título es Maleable. Eres metal maleable y firme, aún en las noches más oscuras. Te vacías del fango que te dio la vida para abrazar la luz que llega a ti como fruta madura. Los hierros son motivos, los aciertos, estandartes, que impulsan tu amor por la palabra. Tu camino se ha convertido en río argentino que canta para escanciar tu sed de vida. Título: Avanzar. Avanzar sin miedo, con cautela. No es momento para la rebelión. Más adelante, quizás, con otras armas. Un grito silencioso es más certero. Resultados, Señor. Los números agitan las aguas, más que un viento huracanado. Título: Déjenme cantar. Déjenme cantar hasta despuntar el alba. Sentir como seda la noche oscura que envuelve la palabra. Permítanme soñar con la ternura de unos brazos de niño, con la alegría de un paso firme y un mejor mañana. Concédanme la luz del horizonte, el aire diáfano, los trinos y los bosques que pueblan el mañana. Ha sido Lorena Páez, escritora y poeta. Y así, entre versos y silencios, llegamos al umbral de la despedida. Gracias por cruzar conmigo este puente de palabras, porque como siempre digo, las palabras son puentes entre almas. Gracias infinitas a las voces que hoy nos regalaron su alma. Florencio Cisneros, Pedro Pablo Gijón, Alexander Piñeiro, Blanca Rosa Piñeiro, Laura Santisteban, Ada Páez, José Ger, Jefté Elija, Charly Larroa, Verónica Bernal y Lorena Páez. Yo soy Ailén Galaz y esto fue Umbrales, la voz de las palabras por Nuestra América Online Radio. Nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche, hora de Indiana. Trae tu tacita de café, que aquí siempre habrá un verso esperándote. Hasta entonces, que tus palabras abracen, que tu voz no se calle y que tu alma siga escribiendo. Buenas noches. En ritmo de rock and roll, despedimos este programa.